semana puede parecer más corta de lo que realmente va a ser, porque el viernes, con muchos mercados cerrados, se publica el dato de empleo en Estados Unidos, que vaya día, vaya fecha que han elegido también los señores del Departamento de Empleo en Estados Unidos para publicar un dato tan relevante. Y bueno, fijándonos un poco en el posible resultado, el mejor resultado para todos sería un dato de empleo que no fuese bueno ni demasiado malo, ni frío ni caliente. Si no es así, habrá mucho jaleo y los primeros en la lista serán como siempre, los operadores del mercado de divisas. Un aumento del dólar puede significar que el empleo y la economía de Estados Unidos son fuertes y la inflación se mantendrá alta, lo que obligaría a la Reserva Federal a apuntar más alto con los tipos de interés, pero si la economía se debilita, también puede aumentar la demanda de activos refugio y la compra de dólares. No es mucha ayuda, lo sabemos o lo sé, pero por aquí vamos a empezar precisamente el programa de hoy. Vamos a hablar del dólar y de un fenómeno que quizás sea desconocido por una gran mayoría, la teoría de la sonrisa del dólar. Inés del Molino es directora de cuentas en la gestora británica Reuters. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte. Hola Fernando, encantada de saludarte otra vez. Cuéntanos así un poco en qué consiste esa teoría, la sonrisa del dólar, en qué consiste y cómo se calcula. Bueno, a ver, esto no es algo nuevo, llevamos más de 20 años escuchando hablar de esta teoría del dólar, que no viene a decir otra cosa más que hay momentos un poco dispares en donde el dólar, la fortaleza del dólar, consigue dibujar una curva en donde esa fortaleza pasa por otra debilidad llegando a otra fortaleza. La primera que podríamos considerar, el primero de los escenarios en donde consideramos esa fortaleza del dólar es claramente pues una economía americana muy potente, con signos de optimismo y con apetito al riesgo. Ahí lo que encontramos es mucho inversor buscando activos americanos y, por lo tanto, invirtiendo en dólares y haciendo que la divisa se fortalezca. El otro escenario, el otro punto de la sonrisa, el otro pico de la sonrisa sería precisamente lo contrario, en donde tendríamos un escenario global más débil, más flojo, y los inversores lo que harían en este caso sería buscar un poco esos activos refugio, en donde el dólar suele encabezar las listas, y en ese refugio también harían que el dólar se viera apreciado. En el medio, en el ínterin, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues cuando existen más abanico de oportunidades y en donde la economía americana se encuentra pues en una situación complicada de batir a sus homólogos. Por lo tanto, los inversores tienen más alternativas y no se decantan tanto ni por los activos americanos ni por buscar un refugio. Precisamente en ese punto, porque todavía no estamos ni en ese punto de una economía superbollante, ni tampoco ha llegado el pánico o la recesión, de la que vamos a hablar enseguida. Pero en cualquier caso, George Washington, que es la cara visible del billete de un dólar, no sé si sigue teniendo motivos para sonreír. Lo digo a raíz de un poco todo lo que se ha ido comentando también en las últimas horas, la recesión, la Reserva Federal, etc., etc. Bueno, efectivamente, ahora mismo George Washington parece que en el dibujito del dólar no tiene muchos motivos para sonreír, porque todo apunta a que precisamente nos encontramos en un entorno en donde la economía americana empieza a dar síntomas de debilidad, más importantes que los de otras regiones. Por lo tanto, los inversores estarían buscando otro tipo de alternativas a la hora de buscar rentabilidades. Pero no nos olvidemos que cuando Estados Unidos entra en recesión, normalmente vamos todos los demás detrás, con lo que encontraríamos cómo rápidamente buscarían los inversores esos refugios. Pero bueno, eso es adelantarnos. De momento, efectivamente, el señor Washington tiene pocas ilusiones para estar contento y para sonreír. ¿Puede afectar todo esto que nos estás contando, Inés, a las carteras en dólares, y qué papel creéis que va a seguir desempeñando en el futuro? Pues efectivamente, durante el 22 lo que nos dimos cuenta es de que tanto la renta fija como la renta variable no nos daba más que disgustos. Por lo tanto, era un pequeño puñado de activos los que estaban dando ciertas rentabilidades positivas. Y entre ese puñado estaban los dólares. El activo se comportó como un activo refugio una vez más, y es verdad que pues primó y favoreció a los que estaban invertidos. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso? Pues principalmente por los que están invertidos en pares de divisas, es decir, en los que están largos de dólar, apostando porque el dólar se va a fortalecer, en contra de estar cortos de otras divisas. Y en prácticamente todo el espectro de las divisas nos encontrábamos con ese fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, en estos entornos es verdad que podíamos pensar que sí, que cuando el entorno se vuelve muy hostil, la inversión de estar en ese refugio de dólar suele funcionar.
ya digo que es el activo refugio por antonomasia, ¿no? Podríamos decir. Esto decir, ¿suele funcionar? ¿Quiere esto decir que se ha cumplido este patrón en otros periodos recesivos? Bueno, si analizamos el índice de cómo se ha comportado el dólar, sí que cuando Estados Unidos ha entrado en recesión antes que sus compañeros de viaje, sí que es verdad que hemos visto cómo buscaban los inversores alternativas fuera del dólar, pero también es verdad que normalmente cuando Estados Unidos entra en recesión vamos, como digo, todos los demás detrás y ahí es donde volvemos a encontrar esa fortaleza del dólar porque no hay otras alternativas. Entonces sí que encontramos patrones en la historia que nos demuestran que en escenarios de aversión del riesgo, es decir, cuando nos queremos quitar el riesgo del medio, el dólar es el gran afortunado de recibir toda la confianza de los inversores, ¿no? Todo esto en un momento en el que se va a hablar y mucho del proceso de desdolarización, luego lo hablaremos también a lo largo del programa. Bueno, la recesión, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Si Estados Unidos va a entrar o no en recesión. Hay muchas firmas importantes que empiezan a creer que estas subidas de tipos pueden romper algo más. Al mismo tiempo, pues se está ya notando la restricción en el crédito, la inflación se frena, pero no al ritmo que todos desearían en Reuters. ¿Qué pensáis de este debate tan acalorado y tan espinoso que hay ahora mismo sobre la mesa? ¿Entrará o no en recesión inminente en Estados Unidos? Pues mira, Fernando, la verdad es que nosotros en Reuters llevamos previendo esa recesión cuando todavía prácticamente nadie la estaba teniendo en cuenta en Estados Unidos y aún así mantenemos esa previsión para el 2023. De hecho, creemos que para finales de este año veremos a Estados Unidos en recesión. Pero, insisto una vez más, no quiere decir que vaya a ser el único. Normalmente, que Estados Unidos entre en recesión quiere decir que las cosas a nivel global no están todo lo bollantes que debieran y entrarían luego determinadas economías por detrás. En cualquier caso, lo que nosotros pensamos es que el efecto de las subidas de tipos lleva mucho retraso y por eso si hay recesión o no, o cuándo, está costando un poco centrar la fecha, ¿no? Acotar exactamente el momento, pero que prácticamente ya cada vez más estamos todos alineados con que vamos a ver una recesión en Estados Unidos a final de este 23, está descontado. Y también es verdad que en ese entorno veríamos cómo el dólar entra en una situación un poco más débil, en donde tenemos otras alternativas que van a estar funcionando hasta que todas sucumbamos a la recesión y entonces veamos cómo otra vez el activo refugio vuelve a las carteras. Conclusión, si Estados Unidos entra en recesión antes que las demás economías, el dólar y las carteras denominadas en dólares pueden servir o ayudar a proteger el patrimonio. Si entra en recesión antes que las demás, es cuando creemos que podemos encontrar otras alternativas mejores que el dólar o que los activos americanos. Cuando ya estamos todos en una situación bastante débil, el entorno global es bastante débil, es cuando el dólar empezará a sumar a las carteras. Bien copiado. Inés del Molino, Reuters, gracias como siempre, muchísimas gracias y felices vacaciones. Hasta pronto. Un auténtico placer, Fernando. 12:21 de la tarde, entrará Estados Unidos antes, después, en recesión. Quizás no entre tampoco en 2023 en recesión. Cuando todo el mundo espera que algo suceda, el mercado suele empeñarse en hacer justamente lo contrario. Se supone además que la Reserva Federal tiene muy monitorizado el crecimiento y los datos en Estados Unidos y antes de que llegue esa temida recesión empezará a actuar y ahí pues empezará a introducir las famosas pausas y los pivotes. Lo que pasa es que el peligro también puede llegar, como decíamos al principio del programa, por adelantarse a la jugada y tratar de bajar los tipos de interés antes de que la inflación esté controlada, porque entonces ya no vamos a hablar de recesión, sino de estanflación. Y en los periodos que ha habido históricamente en estanflación, bajo crecimiento y elevada inflación, la verdad es que prácticamente ningún activo ha podido dar alegrías o rentabilidades a sus poseedores. Hacemos una pausa, 12:22 de la tarde. Enseguida abrimos Momentum de la economía y los mercados.